Muy buenas tardes, No, bienvenidos, bienvenidas. no, ¿No? ¿Todavía no? Sí, no, empiezo yo. Hola, buenas tardes. vamos a tener que editar esto. No te preocupes. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo. Aquí se presentan libros de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, con la que queremos rendir homenaje y apoyar la Feria del Libro de Madrid, que lamentablemente no ha podido desarrollarse tal y como era la intención del 2 al 18 de octubre. Pero bueno, eso nos ha dado la oportunidad de poder conocer día a día libros que han sido publicados por profesores, alumnos y personal de administración y servicios de nuestra universidad, con lo que la verdad que es una riqueza el poder ir viendo en todos estos días ensayo, poesía, traducciones, ediciones y, como en este caso, también textos narrativos. Y la verdad que es un verdadero placer poder contar con este libro, que también además viene de uno de los másteres pues, que más cariño tenemos, que es precisamente ese máster de escritura creativa, y realmente pues, el resultado también está en ese libro. Pero bueno, lo importante es escuchar a los autores y sobre todo a los protagonistas, y cedo la palabra a Cora Requena, que nos va a hablar del libro y de todo el desarrollo precisamente del acto. Adelante, Cora. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí en la presentación del libro de las alumnas y los alumnos del Máster de Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva por título Apenas Memoria, Cuentos de Transición, y que ha sido publicado este año por Fragua. Ha tardado un poquito en llegar, pero ya lo tenemos aquí y estamos muy contentas. Es un libro que recoge varios relatos y algunos poemas, una antología de la promoción del año 2018 y 2019. Una promoción que ha destacado por su diversidad en todos los sentidos, y ya hablaremos más adelante un poquito de esto, pero diversidad de temas, de intereses, diversidad por venir de nuestros alumnos de distintos países, de Ecuador, de Venezuela, Colombia, México, etcétera, bueno, de España, por supuesto. Y vamos a hacer una lectura hoy día, una muestra representativa de esta creación literaria a partir del máster. Quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores del evento. Aquí se presentan libros, por esta invitación tan bonita y tan cariñosa en apoyo a la Feria del Libro de Madrid, concretamente al vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología, a José Manuel Lucía, y también por la coordinación fabulosa de Miriam Fernández, que nos ha posibilitado todo el hecho de estar aquí y ha organizado todo de manera fantástica. Me gustaría también agradecer a la directora del máster, Pilar Vega, por el apoyo incondicional que nos han dado a este libro, por su entusiasmo, por su empuje, y también a Guadalupe Arbona, que el año 2018-2019 fue coordinadora del máster, por el apoyo constante en la publicación y en la creación de este libro. Quisiera agradecer también a los profesores del máster, y en nombre de ellos, en representación de ellos y de ellas, en especial a Isabel Hernández, profesora de lengua española, a José Manuel Morafandos, profesor de literatura y medios y coordinador de la unidad de literatura y medios, a la profesora Rebeca San Martín, profesora de filología española, y al profesor Antonio Garrido, profesor de teoría literaria. Ellos cuatro, en representación de todos los compañeros y las compañeras del máster, porque han participado en el proceso de creación del libro de manera activa. Agradezco la lectura de los textos originales, de las propuestas, de las correcciones que nos hicieron para mejorar cada uno de los textos, y por supuesto por todo el cariño de esas lecturas que tan propositivas y tan interesantes han sido parte fundamental en la creación de este libro. Quiero agradecer también a la diseñadora e ilustradora chilena o española Irene Requena, con quien me unen lazos profundos,
por habérsenos unido a este proyecto creativo, por también su entusiasmo, por sus lecturas e interpretación personal de cada una de las historias y haber creado no solo la portada del libro, sino las ilustraciones que están en sus páginas. Y finalmente quiero agradecer a las alumnas y a los alumnos del máster, que son los verdaderos y las verdaderas protagonistas de hoy. Quiero agradecer esta acogida asombrosa al proyecto. Quiero agradecer que me hayan hecho parte de este proyecto, que para mí ha sido una alegría enorme. Quiero agradecer que siempre han estado abiertos a las sugerencias, a los comentarios y a todos los aportes que pesadamente le hemos hecho muchos de nosotros. Y este libro es especial porque es un reconocimiento del máster a su trabajo creativo, a su calidad humana, a sus ganas, sobre todo, de estar juntos y de escribir juntos. Este libro es un regalo para el máster, es un regalo para los profesores del máster, para las profesoras del máster, porque como dice Jonathan Lethem, la literatura siempre es un regalo, ¿no? Independientemente de que implique otras cosas, es un regalo que alguien hace a otra persona. Este libro nos ha permitido, sobre todo a mí y yo como coordinadora, ver de cerca el proceso creativo de cada uno, y ese es un gran regalo para los profesores del máster. Ver las diferencias en la creación de cada cual, la metodología en la creación, lo que entusiasma a cada uno, la forma en que quiere expresar cada uno, cada una, lo que lleva dentro. Cuando ya se había hecho todo el proceso de revisión del libro, cuando ya habíamos corregido manuscritos 1, 2, 3, 4 veces, llegó el momento de buscar el título del libro, buscar cuál era el hilo. Y en este caso, para mí fue muy fácil, porque todos los cuentos y los poemas que están en este libro tienen un hilo común, un hilo que los atraviesa muy fuerte, que es la memoria. Algunos trabajaban la memoria desde el punto de vista temático, otros lo trabajaban desde el punto de vista estructural, de las estrategias creativas, estrategias narrativas para construir la historia. De manera más o menos explícita, sentí que todos estos cuentos y todas estas historias estaban ancladas en el proceso de la memoria. Y no tuve más alternativa que irme a Aristóteles, porque es el gran referente, porque para mí su tratado sobre la memoria y las reminiscencias es una de las maravillas que tenemos en nuestra cultura literaria, e hice una relectura. El título del libro, por lo tanto, es un préstamo de Aristóteles, apenas memoria, ¿no? Y también el epígrafe con el que comienza el libro, solo los seres que perciben el tiempo recuerdan, es un préstamo de Aristóteles. La memoria entendida como origen de la creación literaria, como el espacio en el que almacenamos nuestra vida, vamos almacenando los recuerdos porque recordamos unas cosas y no otras, la memoria como el motor que mueve nuestras vidas, pero también como parte de nuestro presente, no una memoria de algo que ocurrió, no una memoria que olvida y que recupera, sino una memoria que trae imágenes que viven con nosotros hoy, aquí y ahora. Es decir, una memoria activa, una memoria que parte desde la imagen vivida, que se vuelve a vivir cuando es recordada. Entonces, partiendo de ahí, de la idea de Aristóteles, me gustaría leer una cita muy breve de una autora española, Rosa Chasel, que como sabemos es una de las grandes teóricas sobre la memoria y sobre la literatura memorialística, biografía, autobiografía, memorias, diarios y sobre todo la confesión, que me parece que son exactas a lo que yo he sentido en el proceso de elaboración de este libro y después de leer cada uno de los cuentos. Dice Chasel, no hay mayor deleite que recordar, hasta el mayor dolor o el mayor horror.
Recordar es la posibilidad de resurrección que se nos da al pormenor. Una resurrección modesta, es cierto, pero tan positiva como una constatación de nuestro propio ser. Y narrar también es positivamente una forma de poder. Narramos y revivimos y rehacemos para otro lo que ese otro no había vivido, lo que para ese otro no había sido. La confesión no consiste en revivir ni en rehacer, consiste en manifestar lo que nunca se deshizo en el pasado, lo que nunca dejó de vivir por ser consustancial con la vida del que confiesa. Me parecen palabras preciosas y exactas para hoy, porque todos estos cuentos, todos estos poemas arrastran esa vida y lo siento en esta vida. Como tenemos poquito tiempo y somos muchos y vamos a dar parte a los verdaderos protagonistas de este libro, vamos a comenzar con la lectura de nuestros textos y en la segunda parte vamos a pasar un conversatorio en el que están todos invitados, todos los asistentes, a participar con preguntas, aportes de todo tipo, ¿no? Así que cedo la palabra a Camila Brandoni Allende, que nos va a leer el cuento titulado El cuento. Adelante, Camila, cuando quieras. Bueno, Cora, en primer lugar, muchísimas gracias, muchas gracias a la gente de organización de la Facultad de Filología. Este es un evento súper, súper lindo para nosotras y nosotros y nos emocionó mucho saber que este libro finalmente había llegado con todo lo que te lo cargaste en el hombro. Así que te quiero agradecer en nombre de todas y todos, creo que sentimos muchísima gratitud por esto. Y también agradecer a mis compañeros y compañeras que siguen siendo aún hoy una fuente de inspiración para mí. Tuve como el enorme honor de aterrizar en un grupo que es súper talentoso y súper diverso. Y me inspiró mucho y también me inspiró mucho a escribir este cuento que voy a leer ahora. Y por último, agradecer a toda la gente que se conectó y que se está conectando ahora desde distintos países. Gracias por estar ahí. El cuento es muy cortito, así que lo voy a leer entero, pero les quería proponer que es verdad que como tiene diálogo, es un poco difícil de seguir con la oralidad y me parece que es mucho más fácil seguirlo con los ojos cerrados. Entonces les quería proponer, si les parece bien, cerrar los ojos para escucharlo y yo los voy a ayudar anulando mi cámara y solo hablando. Así que bueno, el cuento se llama El cuento y ahí va. El sol se había desdibujado por la línea del horizonte y el campo oscurecía. Un hombre y su hijo tomaban la sopa antes de acostarse. Papá, contame otra vez la historia de ese señor que estaba loco. El niño miraba a su padre entre unas pestañas tupidas mientras sostenía una cuchara demasiado grande con la mano izquierda. Otra vez no, hijo. Por favor, insistió el pequeño. Un año atrás, el hombre se había visto en la obligación de enseñarle a leer. El niño ya había cumplido los 8 años y no había en él ninguna voluntad de aprender. Así que el padre le contó la historia que este día quería volver a escuchar. El miedo que aquel relato despertó en el pequeño lo hizo aprender a leer en menos de un mes y una adictiva sensación de estar a salvo lo hizo desear volver a escucharlo una y otra vez desde aquel momento. Bueno, pero te la cuento y a dormir, ¿me escuchaste? Sí, papá. El hombre se reclinó hacia atrás con los brazos cruzados y haciendo crujir la silla que lo sostenía, habló. Resulta que este señor no sabía leer. En su casa nadie le había enseñado y cuando fue creciendo tampoco quiso hacerlo por su cuenta. Trabajaba en el puerto desde muy jovencito. Se pasaba días y noches cargando cajas a los barcos, hasta que un mal día hizo un movimiento en falso y se lastimó la columna. Los médicos le dijeron que ya no podría seguir cargando peso. El señor se desesperó porque no tenía otro trabajo y necesitaba comer.
Afortunadamente, era muy querido, y al conocer su situación, la dueña de un bar de la zona se acercó a su puerta. Le contó que necesitaban gente, pero no lo tomarían a menos que aprendiera a leer. La paga estaba bien, y ella misma se ofreció como tutora para enseñarle, así que aceptó la propuesta. La mujer le enseñó todas las letras, y en pocas semanas el señor ya sabía leer la mayor parte de las palabras. Cuando aprendió a leerlas todas, descubrió los carteles, los anuncios, los nombres de las calles, descubrió el mundo entero. Lo único que hacía era atender el bar, leer y dormir. Había pasado tantos años sin saber hacerlo que quería compensar por el tiempo perdido y hasta el sueño se le empezó a cortar por la urgencia de terminarlo todo. Un tiempo pasó. El señor se tomaba días enteros para ir a buscar libros de otras bibliotecas porque había agotado las estanterías de su pueblo. Enloqueció. Ya no sabía qué era lo que leía y qué lo que le decían. Confundía las historias que leía con las de su propia vida. En el bar tampoco podía trabajar con normalidad. Le hablaba a la gente como si la conociera de algún relato que había leído. Pronto todos comenzaron a llamarlo el loco de los cuentos. El pobre debió dejar su trabajo por prescripción médica y nunca más apareció por el pueblo. El niño ya mostraba signos de somnolencia, así que el hombre levantó la mesa y lo alzó para llevarlo al cuarto. Lo arropó, apagó la luz y se levantó hacia la puerta dándolo por dormido. Pero un hilo de voz lo ató por la espalda. «Papá». «Sí, hijo, ¿qué pasa? Volvé a dormir». «¿Pero qué pasó con el señor?». El padre se dio vuelta y miró a su niño. El señor se retiró al campo. «¿Qué le dijo el médico?». «Le dijo que en vez de dedicarse a leer, se dedicara a escribir». «¿Y escribe?». «Sí, hijo, escribe. Y cuando deje de escribir, dejaremos de hablar. Ahora dormite». Ese es el final del cuento. Magnífico. Muchas gracias, Camila. Gracias. Las preguntas para el final. Hermoso. Vamos a seguir con Juan Pablo Rueda y con su cuento Más allá. Hola. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Cora? Y hola a todos, muchas gracias por venir. Vale, mi cuento sí es bastante más largo que el de Cami, entonces en cierto punto voy a parar y les dejo con las ganas de seguir leyendo. ¿Vale? Entonces, empiezo. Lo que muerto está, muerto se ha de quedar. Escuchó decir a la señorita Torres. Esa niña es hija del diablo. Moira salió corriendo a su habitación. Los adultos se habían reunido esa mañana a definir su futuro. Eso le había dicho el padre Miguel, pues las monjas no querían seguir haciéndose cargo de ella y buena parte del barrio llevaba ya 2 meses pidiéndole que se fuera de ahí. Ella no lo entendía. Al principio habían sido felices. La pedían prestada en el convento para que regara los arbustos. Solo ella hacía que las flores brotaran en cascadas blanquecinas por los balcones de cada callejón, pared o parque del pueblo. La peculiaridad de los jardines empezó a traer visitas de los pueblos y ciudades distantes, enriqueciendo a una población acostumbrada a la monotonía inconmensurable de una sociedad aislada de las urbes. El nombre de Moira solía estar presente en cada ovación que en el pueblo se pronunciara. Un milagro, repetían. Una santa, cantaban. Pero ahora, con la llegada del invierno, todos cerraban sus puertas, maldiciendo al escuchar su nombre. Aspirina galopaba entre sus piernas. Tenía tanto miedo como ella. Si a Moira le pegaban una vez, a la perra le daban 4 o 5 veces. A los adultos no les gustaba verlas. En realidad, no les gustaba ninguna de las mascotas con que Moira jugaba. Penicilina había sido la primera en despertar el odio. Moira la había encontrado en los techos del convento. Una paloma de grises, verdes y violetas dormía en un profundo sueño. No reaccionaba ante la lluvia. No volaba hacia la vieja señora Campos cuando ésta empezaba a regar las calles con migajas de pan. Soñaba día y noche acostada en el mismo lugar. Un domingo, al salir de misa, Moira salió por la ventana de su dormitorio. Caminó con cuidado entre las tejas de cerámica y trató de despertar a la somnolienta criatura. Un puñado de moscas la molestaba, y Moira, acostumbrada al maltrato de sus compañeras de habitación, se decidió a defender a la pacífica ave. Con una cálida caricia la hizo despertar. Sus alas se habían estropeado.
Parte de sus huesitos brotaban fuera de la piel, pero eso no la hacía menos digna de una vida feliz. Desde ese momento acompañó a Moira a todas partes. Su plumaje se tornó blanco al pasar los días. Las monjas trataban de separarlas, pero Penicilina encontraba la manera de sortear todos los obstáculos que las hermanas levantaban en su camino. No necesitaba comida ni agua, no entraba al baño, era la mascota perfecta, y Moira no entendía cuál era el problema que tenían con su presencia. Finalmente, en una fatídica mañana de tormenta, la Madre Superiora atrapó a Penicilina en una jaula de plomo, salió del convento luchando contra vientos despiadados y, sin temor alguno, la lanzó al río. ¿A dónde la llevará el río?, le preguntó. Más allá del pueblo, sentenció la Madre Superiora. Nunca se volvieron a ver. A Penicilina le siguió Ibuprofeno, el ratón de campo que cayó en las trampas de cocina de la hermana Consuelo. A él lo lanzaron pasados 2 días, encerrado en un baúl. Luego conoció a Morfina, la liebre, y a Viperideno, el gato. Ambos acabaron en el río, apresados en canastas de madera ennegrecida. Más allá del pueblo, respondía siempre la monja cuando Moira preguntaba por el paradero de sus mascotas. Aspirina había llegado a su vida de una manera similar. Camino a la cueva del Buen Pastor, las hermanas del convento escucharon el lamento estremecedor de un animal que había sido maltratado. Un cazador novato había disparado su fusil sin prevención alguna, proyectando la bala hacia su fiel sabueso acompañante. Conmovida por la imagen de un perro adormentado, Moira corrió hacia el animal y con un beso cariñoso trató de remediar su llanto. Aspirina se puso de pie de un brinco y no quiso volver con su dueño. Escapaba cada noche en búsqueda de su nueva amiga, ladrando en las puertas del convento hasta que alguna de las hermanas se rindiera y le permitiera entrar. Su falta de hambre y sed despertó las sospechas de las monjas rápidamente. Cuando su pelaje se hizo blanco, no necesitaron más evidencias. No querían volver a verla en su hogar y se limitaron a los golpes para ahuyentarla. El mes siguiente empezaron a rondar rumores en las calles. Se decía que había fantasmas en el poblado, espíritus malignos que Moira traía, y, sin embargo, ella seguía siendo la misma niña de siempre, jugando con los animales del pueblo a escondidas de las monjas, cantando las mismas canciones al recorrer las calles adoquinadas, sonriendo al recibir cualquier monto de azúcar con el postre, disfrutando con ojos expectantes de las historias de la hermana Soledad y discutiendo sobre su veracidad con Mariana y Carmen antes de dormir. Ellas no creían en nada, Moira en todo. Poco a poco los días se hicieron más fríos. Los jardines mantuvieron su manto floral blanco a pesar de que la naturaleza que los rodeaba perdía su vida, convertidos en conjuntos de ramas cadavéricas hasta la próxima primavera. El señor Rodríguez fue el primero en cortar las flores de su portón, alegando que eran un faro en la tormenta para los espíritus del infierno. Muchos le siguieron. Y ese es todo el tiempo que me queda. Entonces, el resto del cuento tendrán que comprarlo con el libro. Sí, con el libro, ¿verdad? Además que es maravilloso, hay que comprar el libro para terminar de leerlo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nuestro tercer fragmento es del cuento Una estrella discurre sobre la brevedad de la vida y es de David Priejo. Adelante, David. Hola, buenas tardes, Cora. Hola. Y buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras y a las profesoras y profesores que están por aquí del máster. Les mando un abrazo muy grande. Hacía mucho que no les tenía presentes. Bueno, voy. Una estrella discurre sobre la brevedad de la vida. Mientras el sedante hacía efecto, en la penumbra de la noche, un fuelle subía y bajaba al compás de su respiración. El tenue pitido del monitor se colaba de vez en cuando entre los pensamientos desvelados de su conciencia. Pronto moriré. Postrado en una cama, solo en una habitación de hospital, había sido despojado de todo cuanto una vez fue y creyó tener. Calvo y 10 kilos más flaco, ahora veía su vida menguar como un lago que se agota. Su sequía era un cáncer de pulmón diagnosticado hacía 1 año. El silencio todo lo engulle, las voces, la música, los pájaros de la mañana, las palabras de ánimo y la esperanza. Trémulos pensamientos y silencio era cuanto le quedaba.
El expolio empezó con una radiografía salpicada por diminutas manchas como huesos de aceitunas esparcidas en sus pulmones. En mitad de un día radiante de verano, con un cielo azul enorme y la mujer de su vida sentada a su lado, el médico sostuvo la placa contra la ventana y dejó que fuera el sol quien anunciase la noticia. La imagen barrió la consulta. El espanto, enmarcado contra el cielo, abrió un agujero, un sumidero que lo engulló. La mano de ella le sacó del trance al coger la suya. El apretón duró poco. Meses después de que terminara de perder el poco pelo que le quedaba, en la piel translúcida de su cabeza sus venas escribían en tinta azul la fecha de su muerte. Ella no lo soportó. Muchos que decían ser sus amigos, gente que lo invitó a eventos, festivales de alfombra roja y fiestas de fotocall donde su presencia vestía la ocasión, también desaparecieron. La mayoría se escondía detrás del cómodo y bondadoso mensaje de texto. Recibía ánimos reciclados, frases de manuales de autoayuda que, a su vez, habían sido copiadas de otros libros llenos de consejos simplones. Textos escritos por individuos que decían ser sanadores. Personas que de haber tosido sangre un solo día de su vida, algo que él hacía cada mañana, se habrían derrumbado para siempre. Ocasionalmente le llegaba una tarjeta con la cara de un animal peludo y de mirada idiota. Casi siempre era una pareja de gatitos o cachorritos. En el interior de la cartulina había impresas con letras grandes y divertidas enunciados que al leer le quitaban las ganas de seguir viviendo. Le quedaban su madre, su hermano y la lástima de sus fans más acérrimos que le enviaban flores. De su padre nunca había sabido nada. ¿Quién merece una vida tan corta? 30 años son apenas un comienzo. Su madre le cuidaba, lo había hecho siempre, aunque cada semana ella también estaba más flaca. Su hermano se mantenía estoico desafiando el cariz que estaban tomando las cosas. El ánimo que trataba de infundirle a él y a su madre era proporcional al miedo que sentía. Incapaz de escuchar el más mínimo lamento, la primera vez que perdió el apetito, le abroncó tan fuerte que un enfermero tuvo que sacarle de la habitación. Se comportaba como si la cura fuese algo que estuviese a su alcance, algo que dependía de su voluntad y que por el momento no le había apetecido resolver. Antes de caer enfermo, había sido premiado por el papel que interpretó en la serie de televisión de mayor éxito de los últimos años. En la entrevista habló de la muerte de su personaje mientras se esforzaba por ser elocuente y profundo. Siempre intentaba retratarse ante la prensa con inteligencia y humildad. Ahora, arrasado por la verdadera posibilidad de morir, tras un cruel giro del destino, se daba cuenta de que desde el principio había ido varios pasos por detrás de cuanto le ocurría. Primero negó que pudiera tratarse de algo grave, incluso cuando empezaron los síntomas de fatiga y los dolores punzantes. Nada más recibir el diagnóstico, superado el shock inicial, fue en busca de un experto que deshiciera el entuerto. Estaba convencido de que el médico que le había visto era otro inepto más, igual que los directores de casting que le ignoraron tantas veces al inicio de su carrera. ¿Cómo hostias voy a tener cáncer con 30 años y un premio Onda? Esto era otra carrera más que debía de ganar. La muerte era algo que sucedía en la ficción, a los ancianos o a otras personas que no eran él. A las personas como él, que habían sido reconocidas en su profesión, que eran queridas por un país entero y que jamás habían hecho daño a nadie, no les correspondía la tragedia. El cáncer, a los actores de su edad, estaba reservado exclusivamente para papeles que daban opciones al Goya. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a cambiar de tono. Vamos a continuar con la cinta roja de Silvia Martínez Marcos. Adelante, Silvia, cuando quieras. Gracias, Cora. Gracias a todos por estar aquí y a todos los que habéis hecho posible esto. Andrés se parece a Rambo. Él dice que no, pero yo recuerdo el póster que me regalaron de pequeño y que pinché en la pared de mi habitación cuando tenía casa, y son clavados. Rambo aparecía de pie sobre una roca negra y detrás de él caía una catarata espumosa. El veterano de la guerra de Vietnam apoyaba sobre el pecho desnudo su ametralladora y en la frente lucía un pañuelo rojo. A Andrés solo le faltaba el pañuelo,
Tiene los párpados caídos como él, de perro triste, pero Andrés ya no está triste, sino resignado. Un melancólico que ha sobrevivido a unos tiros de más, pero aún siente las piernas. Y la boca también la tuerce un poco a la derecha, como una mueca torcida y disimulada. Es el único al que no le da asco beber de mis cartones de vino cuando le ofrezco. Incluso un día probó de una botella de cristal que me regalaron. Era de Rioja, con tapón de rosca, y Andrés no puso mala cara. Apretó la botella como Rambo la metralleta y bebió un trago largo, paladeándolo. Luego me dio las gracias y se limpió con la manga unas gotas de vino. Igual que un héroe se seca las gotas de sangre de las heridas. Andrés tiene muchas heridas, intuyo, pero por dentro. No le chorrean. Vive en el barrio como yo, pero yo duermo en unos cartones en el cajero automático y él, desde que se divorció, vive dentro de su coche en el descampado junto a las pistas de baloncesto. El coche no funciona, no sé si le falta gasolina o un día falló el carburador o alguna bujía. Nos conocemos del comedor social, esperamos juntos en la misma fila y nos sentamos a comer en las mesas del parque, donde juegan al mus los de la tercera edad. No le importa compartir comida conmigo, aunque me duche poco. Los dos trabajábamos en lo mismo. Yo era el director del banco en el que duermo. Él era ejecutivo de otro banco de inversión. No sé qué pasó. Mientras comemos solo habla por encima del tema. En el centro de mayores nos dan los periódicos de economía pasados y los revisamos. Andrés suele acertar en sus predicciones sobre la bolsa. Nunca falla. Desde hace unos meses trabaja vendiendo gominolas en la puerta del metro de la universidad. Compra unas bolsas grandes en un almacén chino y dentro de su coche casa las reparte en bolsas más pequeñas. No sé si se da cuenta de que ya no estamos en los años 80, cuando Rambo regresó al pueblo de las montañas y las gominolas eran un lujo. Ahora los chavales las encuentran más baratas en cualquier supermercado y sin sobar, pero él se sienta allí en la puerta del metro en una silla plegable que encontró en un contenedor de esas de rayas azules y blancas, mientras los estudiantes indiferentes le pasan por delante. No sé si alguno le comprará algún paquete para su novia o unas amigas. Detrás de él no se oye caer el agua de la catarata, solo vagones de metro sin interrupción. No sabe nada de sus hijos, desaparecieron con su madre, el piso, el trabajo y los recuerdos. Y su vida. Andrés intentó en vano buscarlos. Hasta aquí. Lo has hecho a propósito, Silvia, quedaba muy poquito, pero Sí, para que consigan el acento, ¿no? para que sepan si los encontró o no y qué pasó. Sí. Muy Sí. bien. Continuamos entonces, muchas gracias Silvia, con la lectura del cuento, de un fragmento del cuento Una cucharada de tu propio chocolate, de Lucía Zamora Rivera. Lucía, cuando quieras. Gracias, Cora. Gracias a todos mis compañeros y a los que hacen posible el evento. Una cucharada de tu propio chocolate. Si ese día hubiera contestado la llamada de la Pili, otra historia sería. Ya me había chingado a mucha gente, pero como fuera, no los conocía tan de cerca. Pero lo que pasó fue una cagada de la vida. Y mírame ahora. Un día, un bueno pa' nada, y de ahí pa'lante, el cabrón más respetado. Pasé de estar sentado en un pinche cuchitril abriendo y cerrando la puerta del edificio a ser el carcelero de un penal que decía cosas como, mira, cabrón, si no me das la mitad de la coca que te traen cada semana, ya sabes cómo te va. Si no te caes con la lana, no te la vas a acabar cuando estés en el baño, puto. Ya sé dónde vive tu familia, pendejo, y tu hermana está muy sabrosa, así que te callas el hocico y haces lo que te diga. Es que toda la vida mi papá me dijo que no servía para nada. Entonces, cuando me dijeron que daba para el trabajo de Almoloya, pues quería hacerlo bien por primera vez y no quería quedarle mal al viejo. No te niego que me cagaba de miedo, pero pues había que rifársela. Yo no quería ser un carcelero cualquiera o no dar el ancho. Entonces tuve que ponerme las pilas y soltar esas frases de mierda. Al principio estaba en una zona chica y pues claro que titubeaba, pero los reos tenían más miedo que yo. Y aunque eran unos hijos de la chingada, no eran los más cabrones. Había mucho chamaco que apenas tenía los 18, esos que tuvieron la mala suerte de ser atrapados por un pinche asalto inocente o que agarraron de refilón en una redada. Con ellos calé experiencia y poco a poco me fui haciendo cada vez peor. Pues no pude evitarlo, me fui embarrando de la mierda. El límite fue cuando esa mierda me llegó hasta el cuello, cuando ya no me podía salir de ahí, cuando hasta lo disfrutaba. Por eso después las amenazas subieron de tono.
Las decía con más huevos y hasta malicia. Además las cumplía. Bájate los pantalones, cabrón. Te van a matar, hijo de puta madre. Así que dame la lana si quieres seguir viviendo. Es imposible jugar de bueno entre tanto pinche cabrón, los de afuera y los de adentro. Para ese entonces ya estaba en otra zona mucho más grande y un par de años después me movieron con los pinches delincuentes más hijos de puta. Ahí estuve 10 años. Entré a trabajar por meritas casualidades. El Juan estaba para ese trabajo, pero un par de días antes de presentarse le dieron papeles para irse al otro lado. Entonces me insistió que fuera al penal a llevar mis documentos. Me dijo que pagaban bien y que chance luego lo podía alcanzar, que lo intentara al menos. Qué suerte tuvo ese cabrón, cruzó a la primera. Se le hizo el sueño americano. Yo nunca tenía suerte ni me pasaban cosas buenas. Por eso decidí eso de aceptar el trabajo, para ahorrar lana y luego para alcanzarlo en el paso. Claro que pues hoy el Juan ni me habla después de todo lo que pasó. Soy un pinche pendejo, la neta que siempre me echaba la mano. Bien merecidito que lo tengo. Pero pues no me di ni cuenta de cómo sucedió todo. Yo no era así, pero si no era así, me iba peor. Un día muy al principio de que entré, me dieron una pinche golpiza a los carceleros del AVE, porque yo protegía a los reos a mi cargo. Me dijeron que me pusiera al tiro o me reportaban. Me hablaban de dinero y yo no entendía ni putas. Luego me enteré de qué chingados se referían. Los meros de arriba me exigían lana para conservar mi trabajo. ¿De dónde lo iba a sacar? Con el sueldo de mierda que tenía. Apenas me alcanzaba para el cuarto que rentaba. A veces no ahorrar podía para lo del gabacho. Luego volví con la Pili y pues el motel no se paga solo. Pues no me quedó de otra. Te digo que yo no sabía cómo me salían esas amenazas, pero pues eran ellos o yo. Poco a poco me fue cayendo lana y pues uno le agarra el gusto. Con eso tenía que arreglármelas para repartir a los cabrones de los altos jefes. A los de adentro también tenía que calmarlos, sobre todo a los carceleros de muchos años. Si quería pertenecer a su mafia, tenía que pagar. Tenía que pagar eso que ellos me dijeron que se llamaba el derecho de piso. Ellos a veces los apaciguaba con droga o dando chance de que sus ríos echaran a unos de los nuevos chamacos a mi cargo. Yo solo los encerraba en el baño y regresaba una hora después. Al principio me sentía re mal, ni dormía. Así fue como una cosa me llevó a la otra. Se fue haciendo una bola de mierda que se me salió de control. Un montón de favores que tenía que pagar, de intereses, de excesos. Para esas alturas, yo ya era el que cobraba a los nuevos el derecho de piso. Y los pagos eran del doble o del triple. Ya juntaba mi buena lana y más me valía porque la Pili ya me salía cara. Ya no nos íbamos al motel porque le compré un terrenito y me la llevé a vivir conmigo. Le cumplía todos sus gustitos. No la veía a diario, pero cuando iba a casa me daba de comer re sabroso. Cogíamos toda la noche. Le daba polvo y se ponía más caliente la cabrona. Descarté lo de irme para el otro lado. Gracias. Muchas gracias. Sí, vas a tener que responder un montón de preguntas y comentarios que te han hecho mientras leías por el chat. Ahora lo veo, pero bueno. Ahora lo ves. Después de las lecturas vamos a ello. Seguimos en México entonces y nos vamos al fragmento del cuento Las Chivas de Gual de Marisol Ruiz Arnott. Marisol. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Las Chivas de Gual, dedicado a mi abuelito Beto. Habré tenido unos 7 u 8 años cuando mi abuelo comenzó a llevarme con él a trabajar en vacaciones de verano. Su trabajo consistía en repartir barras de hielo a distintos negocios y casas particulares de zonas alejadas de la ciudad, donde la gente todavía no tenía refrigeradores para conservar sus alimentos. Salíamos muy tempranito de casa, cuando la mañana todavía parecía de noche. Partíamos con la caja de la Nissan repleta de barras de hielo, y en la parte delantera, en la cabina, llevábamos nuestras herramientas de trabajo, un picahielos, unos ganchos de metal, un termo de café para él y uno de chocolate caliente para mí. Una vez en marcha, nos persinábamos y rezábamos un Padre Nuestro. En la guantera de la camioneta estaba un cuaderno arrugado con manchas de café, donde mi abuelo tenía la lista de los pedidos. Media barra para Doña Cacerola, un cuarto en los chocomiles El Rata, una barra para el pollero, 10 pesos de hielo para los no queremos, 2 barras en la pescadería del tianguis. Mientras él conducía, yo me encargaba de señalar qué entrega seguía, marcar con una palomita las entregas realizadas
y guardar el dinero que cobrábamos en un morralito de piel. Mi abue decía que yo era su estorbante. Él hacía el trabajo duro de picar, partir, cargar y entregar las barras de hielo a cada cliente. Lo más pesado que lo vi cargar fue media barra con los ganchos. Uy, si vieras en mis tiempos, cargaba una barra en cada brazo, 70 kilos por lado, me decía. Siempre tenía una historia que contarme en sus tiempos. Más tarde, cuando ya no había más que pequeños trozos de hielo rebotando en la caja de la camioneta, me pasaba a la parte de atrás. Me gustaba ir observando las calles de terracería, los niños descalzos jugando fútbol con una botella de plástico que la hacía de balón y 2 ladrillos como portería. En la calle no solo había perros callejeros deambulando, sino también uno que otro gallo cantando a deshoras y algún caballo flaco pastando en el baldío. La última parada que hacíamos era mi favorita, la casa de Wal. No era precisamente un cliente de hielo, pero sí un buen amigo de mi abuelo al que visitábamos al finalizar la jornada, cuando la mañana ya parecía de mañana. Sabíamos que estábamos cerca cuando percibíamos el olor a estiércol. Al estacionar la camioneta frente al portón marrón de metal oxidado, mi abuelo hacía sonar el claxon y Wal se acercaba enseguida para abrirnos. Muy despacio y solo apenas lo suficiente para que pudiéramos pasar. Nos teníamos que hacer flacos y tener mucho cuidado de no dejar escapar ninguna chiva. Son remañosas, decía Wal. Al entrar, los zapatos se me llenaban de una masa formada de lodo, con caca de chiva y pastura, lo cual era motivo de regaño más tarde al llegar a casa. La casa de Wal era una pequeña finca de ladrillo sin enjarre, donde tenía apenas una cama individual con cobijas deshilachadas, una mesita de plástico con 3 patas calzadas con cartón y corcholatas, una silla y media y una cocineta improvisada en la que siempre había una olla de barro con frijoles cociendo y un pocillo de peltre donde gorgoreaba café negro. En el radio que se encontraba sobre un huacal de madera junto a la cama, siempre sonaba la misma estación en el AM, Radio Gallito. Nunca supe si era la única señal que agarraba el radiesucho viejo, o si era la estación favorita de Wal. Las chivas no tenían un corral delimitado, el campo entero era para ellas. Podría decirse que eran más libres que su dueño en ese pequeño cuarto a medio construir. Mientras mi abuelo bebía café y platicaba con su amigo, yo recorría el terreno lleno de chivas de todos tamaños y colores, unas todas blancas, otras todas negras, unas cafés con manchas, otras blancas con las orejas cafés. Mis favoritas eran las todas negras porque eran pocas y era más fácil identificarlas entre el resto. Un día quise contarlas a todas, pero corrían muy deprisa, en desorden, por todos lados, y se me confundían los números. Nomás alcancé a llegar a 87, pero estoy segura que eran más, muchas más. Al centro del terreno había un contenedor de madera lleno de pastura al que las chivas se arrimaban de cuando en cuando a mordisquear las hierbas. Me gustaba tomar alguna ramita, extender la mano para darles de comer en la boca, sobre todo a las más pequeñas, a las chivitas bebés. Sentir sus lenguas rasposas sobre mi palma me ponía la piel de gallina y me hacía muchas cosquillitas. Entonces mi risa se mezclaba con el balar de todas ellas. Al cabo de 1 hora o 2, mi abuelo echaba un silbido para darme la señal de partir, pero no todo era diversión en la casa de Wal. Antes de irnos, yo debía pagar un precio por haber jugado con las chivas. Me hacía beberme un vaso de leche recién ordeñada. Decía que para crecer fuerte y quién sabe qué tanto. Eran 700 mililitros de leche caliente, sin contar la espuma. Lo sabía porque esos vasos tenían unas rayitas para marcar las cantidades. Tomaba con ambas manos el recipiente, respiraba profundo y daba el primer trago. No soportaba las burbujas de la espuma sobre mi paladar ni el olor de la leche que se fundía con el olor de la caca de chiva. Pero para mi abuelo no existían los no me gusta o no quiero. Decía que si no me terminaba la leche, me la metería por lavativa. No sabía lo que era una lavativa, pero por la expresión que hacía cada vez que lo mencionaba, tampoco quería averiguarlo. Entonces, hundía mi rostro en el enorme vaso de metal y me bebía la leche en sorbos pequeñitos, pero haciendo ruidos fuertes con la garganta como si estuviera dando grandes tragos para que mi abue pensara que sí me gustaba y se olvidara de la idea de lavativa. De reojo, observaba que las chivas se quedaban quietas mirándome, berreaban con fuerza. Era como si quisieran rescatarme. En ocasiones, pensaba en llenar mis cachetes y escupir a la primera distracción de los viejos, pero no había manera de hacer trampa, porque mi abuelo se quedaba a mi lado supervisando. Luego del último trago, terminaba con la barriga inflada, los ojos llorosos y unos bigotes blancos alrededor de mi boca. Entonces mi abuelo y yo nos despedíamos de Wal, y yo de las chivas también.
Nunca pude tomarle el gusto a la leche recién ordeñada, pero siempre estuve dispuesta a pagar el precio por jugar con las chivas de Wall en aquel establo y por pasar el verano con mi abuelo. Listo, gracias. Muchas gracias. Qué recuerdo. Precioso. Pasamos entonces al cuento Ñaña de Rosalía Vázquez Moreno. Rosalía, si dices antes qué significa ñaña para todas y todos, por ser el título. Gracias. Claro que adelante. sí. Y bueno, antes de esa aclaración, sí quería decir que me parece una experiencia deliciosa poder escuchar otra vez los cuentos de todos mis compañeros. Creo que hace un momento justo Sebas había puesto algo así como que cuando escuchó los cuentos tuvo ganas de retirarse del máster. Y creo que me pasó igual muchas veces porque la calidad es increíble y nada, chicos, yo les admiro un montón. Dicho eso, ecuatorianismo es una palabra que nosotros usamos mucho en las tierras, en la Amazonía, y se usa para referirse a un hermano o una hermana, ¿no? Tiene doble declinación, ñaño o ñaña. Dicho esto, voy a leer el cuento. También quería decir que este cuento está dedicado justamente a mis ñaños, a mis hermanos, Alberto, Claudia y Diana. Y bueno, no, el cuento va así. Veo cómo los niños se van. Empiezo a quedarme sola. Siempre pasa esto. No sé qué hora es porque no tengo reloj. Mi ñaña dice que eso es para las niñas grandes como ella. Ella tiene 12 años y es muy alta. Yo tengo 7 y no soy tan alta. Cuando yo y mi ñaña peleamos, tengo que gritar mucho para que mi mami venga a separarnos. Mi ñaña también es linda. Cuando mis papis se pelean y se lanzan cosas, ella me cubre con una cobija y me tapa los oídos para que yo no escuche. Igual oigo todo, pero me gusta que ella me cuide. Si estuviera aquí, me diría que no me preocupe porque mis papis siempre llegan tarde. Cuando mis papis llegan tarde, mi ñaña y yo hacemos un juego. Contamos desde el 1 hasta el 100. Si no llegan, volvemos a contar. Cuando estamos cerca del 80, llegan mis papis. Mi mami dice que mi papi siempre llega tarde, pero ella siempre llega con él, entonces nunca entiendo por qué se enoja tanto. Mi mami le dice a mi papi que la gente va a pensar que no nos quieren. Mi ñaña dice que las monjitas ya saben que ellos trabajan hasta tarde. Igual, mi mami siempre se queda enojada. Allá hay otra niña esperando. Ella no me cae bien. Se ríe de mí porque mi uniforme es muy grande. Mi mami me dijo que me tengo que poner el uniforme viejo de mi ñaña. Ella crece más rápido, por eso mis papis le compran el uniforme a ella y a mí me dan el que ya no le queda. Mi ñaña me dijo que cuando yo tenga 12 años, mis papis me van a comprar mi propio uniforme. La otra niña está triste. Ella no está acostumbrada a esperar. Mi ñaña me dijo que si ella me ve mucho, le diga, ¿quieres una foto? Mi ñaña hace esas cosas. Ella es fuerte y tiene muchos amigos porque hace muchos chistes y sabe muchos juegos. Yo siempre intento hacer chistes, pero mi ñaña dice que le copio lo que hace. No siempre le copio, solo cuando no me ve. Como mi ñaña no está, es difícil hacer el juego de contar. El señor Jacinto, que cuida la puerta grande, me dice que no me acerque a la salida porque a veces la gente les roba a las niñas y mi ñaña no está para cuidar. La otra niña empieza a llorar. Me da pena porque ella no sabe esperar como yo y mi ñaña. Me acerco y le digo que adentro está la señora Rosita, que si tiene 10 centavos puede llamar a su casa. Ella no me responde, solo me ve. Entonces me alejo y empiezo a contar hasta donde me acuerdo. Cuando voy por el 40 llegan los papás de la niña. Deja de estar triste y se pone brava. Tengo que volver a empezar. Cuando estoy por el 60 llega mi mami, pero no en nuestro carro, sino en un taxi, y no con mi papi. Cojo mis cosas y me subo. Cuando le pregunto dónde está mi papi, se queda callada. Cuando le pregunto cómo está mi ñaña, se pone las manos en la cara y empieza a llorar. Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé qué preguntar. Mi ñaña no está aquí para explicarme lo que pasa o taparme los oídos. Me quedo callada. Y bueno, ese es el fin. Como comenté al inicio, gracias chicos. Como comenté al inicio, igual que Cami, mi cuento era muy breve, entonces no les quería dejar con la intriga y nada. Gracias, qué lindo verles a todos. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Rosalía. Al alma. Bueno, continuamos con el cuento del latín agonizare de Elis Troconis. Elic, perdón, he cambiado el nombre, Elic. Troconis. No, pues gracias, hacen posible esto. Elic Troconis va a ser dato importante para el texto. Y exactamente. Me da muchísimo gusto estar aquí en un evento como este porque creo que es una demostración rotunda de que a pesar de todas las adversidades, como diría Becker, siempre habrá poesía. Así que, sin más, comience con la lectura de este texto. En su edición de 2017, el Diccionario de la Lengua Española establece, de acuerdo con el criterio de los miembros de la Real Academia, que el verbo agonizar significa, dicho de un enfermo, estar en agonía, es decir, en la angustia y congoja del moribundo, en aquel estado que precede a la muerte. Por analogía, el verbo se utiliza también para referirse a un sufrimiento de proporciones terribles. No obstante, el escritor mexicano Elic Troconis considera que hay situaciones que provocan que uno sienta que agoniza, no por analogía simple, sino porque realmente siente como si muriera, aunque no esté muriendo. Como su biógrafo oficial, debo advertir que lo que estoy por enunciar no se encuentra desarrollado en ninguno de sus textos, aunque puede leerse entre líneas en algunos de sus cuentos más famosos, tales como Donde rompen las olas y Lo que nadie nos dijo. Sin embargo, ninguno de ellos alude a las reflexiones particulares que me gustaría referir ahora, las cuales Elic Troconis me confió personalmente en una conversación privada. Fue hace tiempo, el 10 de septiembre de 2018 para ser precisos. En esa tarde, que era como cualquier otra, caminaba yo por la calle cuando lo vi del otro lado de la acera. Tardé en reaccionar, debo admitirlo. Jamás había imaginado que me encontraría a Elic Troconis así sin más, caminando como cualquier otro mortal por las calles de la Ciudad de México. ¡Adiós, maestro!, le grité. Esperaba que él me contestara con otro adiós, pero al contrario, se detuvo y volteó hacia mí. Me hizo una seña. Extrañado, me señalé a mí mismo. Él asintió. Entonces miré a ambos lados de la calle y crucé. Al aproximarme, Elic Troconis me tendió la mano y abrió el brazo izquierdo para cobijarme con él. Mucho gusto, maestro. Elic Troconis, me presenté. Un gusto, un honor, un privilegio, dijo mirando hacia el piso. ¿Tiene usted tiempo de caminar conmigo? Desde luego, maestro. Me tomó del brazo y empezamos a caminar. Por unos segundos solo hubo silencio. Me pregunté si Elic Troconis solo quería a alguien con quien caminar o si quería a alguien con quien caminar con algún propósito. Al llegar a la esquina nos detuvimos. Entonces se disiparon mis dudas. Verá, siento que muero, soltó finalmente con una confianza tal que parecía estar hablando consigo mismo. Estoy a punto de irme y siento que me voy definitivamente. Calló, mirándome como para comprobar que entendía. Si yo le dijera que morirá la próxima semana, ¿qué haría? Esforcé en pensar mi respuesta. No podía salir con cualquier tontería. Yo, Elic Troconis, estaba frente a Elic Troconis. No podía desaprovechar una oportunidad así. Quizás si lograba impresionarlo, podría decirle que yo también escribía y quizás hasta mostrarle alguno de mis cuentos y pedir su opinión. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se me ocurrió una idea brillante que aún pienso que daría para una novela completa. Pensé en un hombre apellidado Scrooge al que se le aparecían 3 fantasmas una noche de Navidad. Ellos le anunciaban su muerte y le hacían ver lo que había sido su vida hasta entonces y lo que podría ser de ella en breve. Haría todo lo que siempre he hecho mal, respondí. Elic Troconis me miró fijamente con cierta decepción. Reanudó el camino, yo lo seguí. Por favor, le queda solo una semana, no otra vida. ¿Qué haría entonces? ¿Qué haría cualquier persona? Yo permanecí en silencio, temiendo con toda preocupación cualquier lugar común. Deja de pensar como un mal escritor queriendo dar con cosas únicas. Piensa en lo que realmente haría cualquier persona por el simple hecho de ser una persona. Me dio un segundo, pero viendo que yo no abría la boca, él mismo respondió. Terminaría con todos sus pendientes, los relacionados con usted y los relacionados con otros. Si fuera Jaromir Kladik, querría terminar su tragedia a los enemigos, o si fuera Mozart, acabaría su requiem. Y después iría con las deudas contraídas con otros. Imprimir las fotos de las últimas 5 celebraciones de Año Nuevo que nunca le dio a su familia, llevar a su esposa al restaurante al que siempre ha querido ir, si hubiera tiempo, ir con su hija al parque de diversiones por el que se muere. Pero ahí está el asunto, el tiempo. El tiempo,
repetí con una voz grave que produjo eco. Eso que sé que es, pero que si me lo preguntan no lo sé. Medité en voz alta, súbitamente inspirado por la providencia. Electroconis pareció ignorarme. Su mirada se concentraba en cada lugar que quedaba bajo sus pies. Dijo entonces: el otro día lo comentaba con Electroconis. Saber que uno va a morir le da algo muy interesante a los últimos días de la vida. Una sensación de urgencia, de querer terminar todo lo que uno inició, incluso todo lo que uno imaginó. Porque ¿de qué habría servido la vida si uno no hizo todo lo que se propuso? Si no supiéramos que estamos por morir, no importaría, podríamos morir tan tranquilos. Pero sabiendo que moriremos, nos preocupa llegar a ese momento como si fuera una interrupción en lugar de un final. Sería como una obra teatral de 2 actos, una sinfonía de 3 movimientos, una catedral sin campanario. Pero dice usted que ahora siente que muere, maestro. Sí, venga, déjeme contarle. Y lo voy a dejar aquí. Bravo, bravo. Muchas gracias. Conversamos luego. Vamos a seguir con el cuento La mujer del aljibe de Javier. No sé si está Javier, no lo he visto. Javier Melero, de Luca. ¿No ha venido? ¿No está? Es que no he visto en las imágenes a Javi. Y entonces pasamos al cuento Antártida, que es nuestra última historia, y de Javier Quevedo. Javi, cuando quieras, adelante. Hola Cora, muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado de cerrar este ciclo estupendo. Me han encantado todos los textos y gracias por este espacio y por esa publicación. Así que voy a leer ya. Antártida. El tiempo cruje en la distancia. Las rocas duermen bajo el hielo firme y un manto arrugado de nubes cubre el sol, los pájaros y el cielo. Vuelan las olas sobre el mar oscuro por el que se aventura un león, un monje, un camarero. Al otro lado de la costa, por el desierto de nieve, se ve un barco rojo que prende la noche en llamaradas de fuego. Cabalga lomos de rayos tenues de sol que no se apagan nunca, que se endurecen y se relajan como el latido de un corazón que palpita durante largas horas. El barco sigue su curso. La nota, sobre la mesa, sigue su pausa. En ella se lee un pequeño texto. Sin saber por qué, siempre te busco. Revuelvo los cajones y armarios, pero no te encuentro. ¿Dónde te escondes? ¿Puedo tocarte? Indago entre mis sueños porque ahí fue donde nos encontramos por primera vez, en un páramo sin rocas, sin caminos. Soplaba un viento sordo que te despeinaba la cara. La nariz aparecía borrosa, y tu pelo flameaba al aire como el fuego del alma que ahora me lleva hacia ti. Me obliga a quemarme en la luz de tu mirada, de tu voz y tu suave caricia. Te he conocido muchas veces, y a la vez ninguna, pero sé que un día te veré, lo sabré, y buscaré tu abrazo dentro del mundo. ¿Quién lo había escrito? ¿A quién iba dirigido? Tenían todo un verano polar para adivinarlo. El autor podría encontrarse allí, entre los que viajaban, y seguir todavía enamorado. Podría haber sido un fantasma que pasó por aquella tierra olvidada de líquenes y focas y viento seco. Podría haber sido yo. Podría estar dedicándotelo a ti, que me lees como si quisieras tener mi corazón en tu garganta. Quizá te acuerdas de lo que sentí cuando te escribía poemas en los veranos secos de la meseta y la playa. Quizá solo te escribo el aliento de tus besos en las noches oscuras, y son mis palabras tus palabras. El azul de la piel grasa de los animales entre las rocas negras. Se ve al fondo del salón donde se abre la pared en una ventana, una brecha en el hierro hastiado que deja ver, por fin, ese cielo desde el interior del barco. El azul del hielo, el azul del mar, el azul de la nieve en el suelo, el azul de los reflejos que caminan por el cristal y llenan las rendijas de ensoñaciones, el blanco azul. Azul por dentro, azul era tu chaqueta y azul es mi memoria, azul en mi cabeza, azul gris cuando caen las nubes y azul negro cuando se enfadan. El azul que tú quieras,
azul en todo su espectro, todos los tonos de azul que caben en tus ojos miel y tu mirada lejana. ¿Qué azul? El azul antártico que se lleva el tiempo con cada crujido que retumba en la distancia. Ya está, Cora. Muchas gracias. Bravo. Ahora sí podemos abrir los micrófonos y aplaudir con palmas, ¿no? Ok. Muchas gracias por las lecturas maravillosas. Me emociona mucho volver a oír todas las historias. Como decía al principio, como hablábamos antes, oír la literatura oral tiene un aspecto muy ancestral de convocatoria, son ecos secos que deberíamos recuperar como actividad, sobre todo porque es muy pasional. Después de la lectura de cada uno de los textos que hemos tenido, me quedo llena de emociones y llena de sensaciones. Y eso es difícil pasar de un tono o de un sentimiento a otro, ¿no? Pero me ha encantado forma y a través de los fragmentos ir pasando de un estado de ánimo. Así que gracias, muchas gracias por todas estas lecturas preciosas. Y comenzamos parte de conversatorio, entonces. Están todos invitados a participar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere participar y lo dice por el chat. Me gustaría en principio hablar del origen de estos cuentos, el origen de esta historia. En principio, hay algunos cuentos que se crearon durante el máster, hay otros que se reescribieron durante el máster. Me gustaría saber cuál es el origen de estas historias, cuál fue el punto de partida de estos cuentos. Si a alguien le interesa, podríamos comenzar por ahí. Luego pasar a los procesos de escritura, que supongo que serán muy diversos en cada historia, ¿no? ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, yo si quieren. A mí este cuento me gusta mucho, le tengo mucho cariño porque en realidad lo escribí para una de tus clases, Cora. La verdad es que yo a veces pienso que escribo mejor bajo consignas y cuando me dan una consigna muchas veces me fluye mucho mejor la escritura que cuando tiene que partir de mi propia imaginación desde cero. Entonces, la realidad es que el nacimiento está en esa consigna que nos diste, que estábamos viendo, me acuerdo, cuestiones diegéticas y esto de contar una historia dentro de una historia. Teníamos que tener dos personajes y tenía que haber un diálogo. Y bueno, empecé como desde ahí y desde lo primero que me podía imaginar, que es algo muy argentino también, ese campo, esa llanura total, y un papá y su hijo. Y ahí ya empieza a haber como incógnitas hasta para mí, no sé por qué un padre y su hijo y no una madre y su hijo o una madre y su hija, pero bueno, seguí con eso y sabía que quería que el padre le contara un cuento al hijo. Así que ese fue como mi punto de partida para este cuento que se llama El Cuento. Más allá de lo que comentas, Camila, tu proceso de escritura, que lo hemos hablado muchas veces siempre y que supongo que interesará a muchos de los que están asistiendo hoy a la presentación, se te pide algo, ¿no? Se te dan unas instrucciones, a partir de ahí, ¿cómo llega la historia?
a partir de las instrucciones. Ujú. ¿Llega poniéndote metas? ¿Voy a escribirlo así? ¿Voy a hacer esto, esto, otro? ¿O va fluyendo? Voy bastante fluyendo. Si tengo el punto de partida, para mí es mucho más fácil fluir. Y sé que soy muy visual cuando escribo, entonces para mí, por eso también los hice cerrar los ojos, porque para mí este es un cuento muy visual, como muchos otros cuentos que están en este libro. Y creo que tengo el chip del cine, como casi todas o todos acá, em, muy metido en la cabeza, entonces empiezo a ver una película y a partir de ahí ya sé que quiero que pase algo en un momento, pero después realmente fluye y los finales son algo que fluyen mucho y que a veces ni siquiera me doy cuenta del final que escribo hasta que lo vuelvo a leer. Yo no era consciente en el final de este cuento, ni siquiera fui consciente de, del twist que le estaba dando hasta que lo volví a leer. Es casi inconsciente el proceso. Entre comillas. Sí, y almacenado. Es interesante lo que acabas de comentar porque tú tienes una escritura sí, efectivamente muy audiovisual, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces en distintos espacios y sí creo que es algo que llama muchísimo la atención en todos los cuentos que se han leído hoy, ¿no? Muy, muy audiovisual toda la forma de construir los textos, que además tiene relación con lo que decía al principio Aristóteles, y eso me parece fascinante a mí, ¿no? La imagen almacenada en nuestras cabezas sale de esta manera tan fuerte y que permite esta construcción tan perfecta, independiente del tono que usemos. Me gustaría preguntarle a Lucy, porque a Lucía Zamora, porque por los comentarios que ha habido en el chat y además por los comentarios que vimos en clase. Tengo que decir yo también que cuando oí este cuento por primera vez, lo leí por primera vez y lo leí en voz alta, me llamó muchísimo la atención también este cambio abrupto, tan tremendo de tono de Lucy, ¿no? Este cuento extraño para muchos. ¿De dónde vino ese cuento, Lucy? ¿Por qué este cambio de tono tan radical en tu forma de escribir? Pues creo que justamente por quizá probarme, Cora, a mí misma, que podía ser capaz de manejar otro tono. Esto también fue parte de una consigna de tu clase. Sin embargo, estoy intentando recordar de cuál y no lo recuerdo, no estoy tan segura. Pero nació de eso, de intentar alejarme totalmente pues hasta de mi género, de algo que no había trabajado antes, ya para ese punto ya tenía muy trabajado como mis temas de TFM, y estaba muy, bueno, pues más en mi zona de confort en la parte de literatura infantil, y de pronto me pongo este tipo de tareas a mí misma, ¿no? Intentar profundizar en, como no sé, en cierto tema o en cierto campo en el que no me siento muy cómoda, y pues nació con esa idea, simplemente. No me esperaba que saliera algo tan, pues tan opuesto, sinceramente, y traía esa idea en la cabeza, ¿no? Un poco también haciendo referencia a cosas que me duelen y me pesan de mi país, pues agarré algo, ¿no? Pues como un tema de corrupción, que bueno, aquí sabemos todos mucho del tema, y lo agarré y de ahí lo fui desarrollando. No escribo con una planeación ni realmente hice un bosquejo de cómo quería o hacia dónde lo quería llevar, pero me empezó a gustar esa voz, que además también me dejó muy, pues muy libre en el uso del lenguaje y de, pues como desde una grosería hasta la forma de hablar de ese tipo, bueno, de cierto tipo de personas, ¿no? Y bueno, pues así lo construí. Yo supongo que eres consciente de que tu historia, siendo terrible, como acabas de decir, provoca también muchas sonrisas, ¿no? Quiero decir que has hecho una mezcla impresionante de un tono tremendamente dramático con el tono cómico del personaje a quien lee, ¿no?
Sí, o sea, quise realmente, yo no sé si empezamos a trabajar alguna dimensión del personaje, quizá haya sido en esa práctica, porque justamente quería darle esa, pues algo muy distintivo en su forma de hablar, que fuera, pues sí, que lo dibujara como muy bien en su forma de hablar, pues aprovechando también como de todos los mexicanismos que yo pudiera, pero fíjate que ese tema me hizo dudar si debía meter el libro en este proyecto, perdón, el cuento en este proyecto, pero definitivamente tomé la decisión, estaba entre este cuento y otro que había también escrito durante el máster, que no me acuerdo muy bien cuál era, pero justamente metí el que más me alejaba de mi estilo tradicional, en el que era pues conocida, y además que tuve la oportunidad de trabajarlo en grupo de lectura con muchos de los que están acá, que además me dieron grandes comentarios, incluso correcciones, entonces pues bueno, por eso me decidí a llevarlo. Muy bien. Marisol, tu recuerdo. Bueno, primero quiero confesar algo. Tenía preparado un efecto especial que se los voy a poner ahora mismo. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha. Bueno, según yo lo iba a leer, iba a poner ese efecto especial, pero no se me dio la logística, entonces solo quería confesar que esa era mi idea original. Mi recuerdo, bueno, es que los que me han leído, que es todos aquí, saben que siempre está cosas de mi infancia, sobre todo cosas de mi abuelo, que están súper metidas. Entonces, realmente, este relato, me acuerdo que lo escribí sin consigna, sin nada. Yo, al contrario de mis compañeras, funciono, si me piden algo, como que me bloqueo, porque es como, tienes que ser creativa. Pues es que, ¿qué es eso? Es que es ser creativo, no es como que... Entonces me bloqueo más. Entonces, mejor no me digas que sea creativa y a ver qué me sale, ¿no? Entonces ese relato fue muy, muy natural, sin consigna, en un momento que se me ocurrió escribirlo, y me acuerdo que se lo enseñé a Guadalupe, que ya no está por aquí, pero le dije, es que esto no es un cuento porque no hay conflicto, o sea, lo voy a mandar al libro, pero es que aquí qué, o sea, aquí no hay nada, yo le decía, ¿no? Y me decía, no, es que sí hay, o sea, no tiene que haber un conflicto, hay muchas cosas, y yo, pero es que no lo encuentro, o sea, bueno, al final me dijo, sí, sí funciona, envíalo, y bueno, a ver si lo logran meter y si les gusta, ¿no? Pero fue muy, muy natural, es algo bastante, o sea, sin forzar y sin trabajar, sin escaleta, realmente, ¡pum!, fluyó un relato, una pequeña memoria de algo muy, que además tengo muy, muy presente cada que visito la casa de mi abuelo, bueno, me vuelvo a acordar de todo eso, entonces, simplemente es tal cual un trozo de mi memoria que lo plasmé en ese relato, y ya. ¿Tú crees que no es un conflicto que a un niño no le guste tomarse la leche de la cabra? Yo te aseguro que de pequeña sí era un conflicto importante. Sí, correcto. Muy bonito. Es un conflicto quizás que para un niño importante, ¿no? Muchas gracias, Marisol. Eli, también te quería preguntar por el tono, por el tono de tu relato, que es, creo que cada vez que lo lea me va a ocasionar la misma sensación, ¿no? Me acuerdo el día que lo leí en clase, cuando frente a tus compañeros lo leí yo, y mientras iba leyendo me iba riendo. Me parece un cuento tan al estilo de literatura hispanoamericana, tiene un guiño cortasariano además muy fuerte en la escritura, pero con tu estilo, pasado por tu estilo completamente. Y es una delicia intelectual, ¿no? Un juego entre el lingüístico e intelectual, hay de enmascaramiento. Lo mismo, es decir, esta pulsión cómica tan bien utilizada, tan bien desarrollada. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sientes tu cuento o el proceso de escritura? Sí, bueno, en primer lugar, a mí me pasó lo mismo. Todavía antes le comenté a algunos de los que están aquí que el único temor que tenía de esta sesión, de mi lectura, era deshacerme en carcajadas porque no podía seguir leyendo, porque me sucede siempre que lo hago, ¿no? Y cuando le preguntabas a Camila por el proceso de escritura,
Y justo esta mañana, dando en bici antes de esto, me puse a pensar cómo había sido el origen, y lo tengo el momento muy presente, mientras me daba una ducha en la mañana. De pronto, simplemente, esta sería una muy buena idea, un encuentro con el Ictor Conis y el Ictor Conis, ¿no? Esa fue la idea, y creo que muchas veces me ocurre de esa manera, que a partir de curiosidades o de pensamientos que incluso rayan en el absurdo, intentar sacar algo, ¿no? ¿Cómo sería si eso en verdad sucediera, ¿no? Si el Ictor Conis se encontrara con Víctor Conis. Y recuerdo que apuré la ducha, salí corriendo, me senté a escribir, vestí, por supuesto, y a darle, simplemente, ¿no? Y ahora mismo también con lo que decías de los guiños que puede tener y todo, pensaba que al final creo que, o sea, a mí lo mismo como Camila, como algunos otros, hay textos en los que sé perfectamente qué quiero decir, a dónde quiero llegar y por qué etapas voy a pasar. Y los pienso muchísimo antes de escribir la primera palabra. Y hasta que no los tengo perfectamente planeados, no me siento a escribir. Con este fue todo lo contrario, está la idea, vamos a ver qué sale, dejarlo fluir libremente. Y creo que se conjuntaron dos cosas. Por un lado, la parte más técnica, más teórica, de claro, la metadiégesis, si vamos a hacer este juego, incluso echar mano de algunas anécdotas de escritores como Hemingway, como García Márquez, en un encuentro muy similar, pero a la vez lo que creo que está en el fondo de todo lo que escribimos nosotros y cualquier escritor, que es las pulsiones y los sentimientos más hondos, ¿no? Yo, de verdad, eso me persiguió un muy buen tiempo. Cuando estaba por emprender el viaje hacia Madrid para el máster, pensaba eso, me estoy muriendo, no sé qué voy a hacer con todos los libros que no he leído, que no me puedo llevar, con todos los escritos que tengo aquí en hojas, qué voy a hacer con eso, me tengo que despedir de 20 personas. O sea, se tenía esa sensación, ¿no? Que te persigue, y al final cuando llega quizá la oportunidad, el marco narrativo, de decir, claro, me encuentro electrocones y electrocones, ¿qué se van a decir? Eso. Entonces creo que también se junta, ¿no? Tanto la parte teórica que quizá ya uno trae consigo mismo y va ejerciendo todos los días mientras escribe, mientras lee, mientras piensa, y después cuando sale esta pulsión. Magnífico. Distintas formas de crear, ¿no? Distintas maneras. Juan Pablo, ¿qué nos dices tú? Cuéntanos un poquito en qué estás. En que estoy actualmente o en cómo escribí el libro. ¿Estás en qué? ¿En qué estoy actualmente o en cómo escribí este cuento? ¿En qué estás actualmente? O las dos cosas. Vale. ¿Cómo escribiste el cuento y en qué estás actualmente? De parte del cuento, no sé, a mí creo que la mayoría de lo que escribo son pequeñas cosas que se me van quedando en la cabeza y de repente sale una historia. Entonces, por ejemplo, creo que era una amiga de mi mamá que le ponía nombres de remedios a los perros y de ahí supe que tarde o temprano iba a tener una historia en la que todos los animales tendrían nombres de remedios. Y el tema central creo que vino de, si no estoy mal, un viaje que hice con Lucy a Sevilla. Fuimos a un monasterio, al monasterio de San Isidoro, y yo siempre suelo divagar con cosas sin importar lo que esté pasando, y nos estaban contando creo que la historia de San Isidoro y mi cabeza se fue. Y me empecé a preguntar en qué momento se desdibuja la línea entre brujería y milagro. Y creo que de ahí viene el cuento, el origen de este cuento, de cómo una santa, pues, digamos, una cosa que es divina puede pasar a convertirse en una cosa que es maligna. Pues, en teoría. Sí, hay que leer el cuento hasta el final. ¿Y en qué estás ahora, Juan Pablo? Pues acabo de publicar una novela que escribí para Como te fue el máster. Es una novela policíaca. Aquí está. Se llama 6 caminos en la niebla. Muéstrala un poquito más, Juan Pablo, para verla, a ver. No sé si se ve muy bien, es que tengo mala luz. 6 caminos en la niebla. Sí. Y no, fue mi TFM, mi trabajo de grado, pues de máster. Y no, pues viene de otra cosa completamente distinta, un poco más triste en realidad. Y es una obra policíaca que explora un poco el conflicto armado colombiano y el post-conflicto armado colombiano. Y pues cuenta la historia de 6 hermanos que quedan huérfanos por la guerra en Colombia.
Y cuando uno de ellos empieza a investigar la razón de la muerte de sus padres, terminan matándolo. Y entonces la historia empieza cuando un periodista que no tiene nada que ver con la historia lo llama a su exnovio y le dice: me están inculpando de este asesinato, por favor, sálvame la vida. Y empieza a investigar, y entonces para poder resolver pues para poder absolver a su novio, tiene que resolver tanto el crimen original como pues el crimen de quien mató a esta víctima del conflicto. Y en eso estoy. Entonces acaba de salir la novela. Y esta viene un ¿En poco... qué editorial está? Es la editorial Caligrama. Dice Ajá. que pues es como Random House, entonces está disponible en Amazon, en la Casa del Libro, Fnac y demás, se puede pedir en cualquier parte. Maravilloso. Felicidades. Gracias. Sí, La esto también leeremos rapidísimo. Porque además la historia la conozco. Sí, claro, porque Y quiero ver cómo está terminada, porque en parte en la asignatura vimos, ¿no? Algún trocito, alguna cosa, y quiero leerla completa. Pues ojalá la disfrute. Eso es una novela, creo que es un poco triste, pero... Es tu primera novela, ¿verdad? No. Pues, no es la primera. antes de esto escribí un par de novelas de fantasía que estoy puliendo en este momento, porque creo que me faltaba bastante camino. pero esta es como la primera que está completamente terminada. Sí. Felicidades. Hay que leerla, ya tienes los datos, ¿sí? Para leerla. Mil gracias, Cora. Gracias a ti. Silvia, ¿qué nos cuentas de tu Rambo? También con la mezcla de géneros, ¿no? Porque la historia, lo mismo que muchas otras, ¿no? Has hecho un equilibrio maravilloso entre la historia de estos mendigos y todo el subtexto que hay por detrás con la imagen de Rambo en la guerra de Vietnam. Sí, en realidad era un póster que yo tenía en mi habitación cuando era pequeña, que a mí es que me gustaba Rambo, ¿no? Y entonces se me fueron... Me enteré de un señor que vivía realmente en un coche al lado de la casa de mi tía, y entonces se me fue ahí, empezó todo a funcionar. Y luego oí la historia también de un mendigo que había en la Plaza Mayor, que había ido a ver a sus hijos después de un montón de años y los hijos no habían querido verle. Y entonces fui mezclando todo, un poco como en un puchero, ¿no? También ¿Y en qué momento decidiste usar el póster, tu póster de pequeña? Pues cuando me di cuenta de que una persona que le han quitado, que ha perdido todo, pues puede acabar siendo un héroe como cualquiera de estos que vemos en las películas. Y relacioné esos dos conceptos, el hombre que vivía en el coche porque lo había perdido todo y el póster de Rambo. Luego también, no sé si os habéis dado cuenta que el que vende gominolas en la puerta de la universidad, del metro de la universidad, hay un hombre ahí, había un hombre ahí que las vendía. Yo he comprado gominolas de él. Sí. Yo también le compré alguna vez. Y me pareció como muy tierno, ¿no? Me pareció como de otra época y como muy tierno, ¿no? En realidad el cuento sale como de la compasión, de varias ideas que me despertaron compasión por gente herida y que, bueno, en el fondo todos estamos heridos, pero y que en el fondo son héroes de la vida normal y corriente, ¿no? En el fondo. Y ahora mismo se ha visto mucho, ¿no? Con estas circunstancias, que no hace falta ser un héroe de capa y espada o de capa y mallas para, no sé, para ayudar a la humanidad, no sé. Bueno, esa fue la idea principal. Muchas gracias. Pues me ha llamado mucho siempre la atención ese hombre que está en Ciudad Universitaria, en el metro. Creo que a partir de ahora lo voy a ver con otros ojos. Sí. Porque me lo has metido. Porque además parece que estuviese vendiendo las gominolas sin mucho interés, ¿no?
como si fuese, ¿no? Parece que estuviera en una burbuja y no tuviese relación con el puestecito de gominolas que tiene. Parece maravilloso la unión que has hecho ahora y ya me ha quedado en la cabeza para siempre. Muchísimas gracias. Nada. Qué fuerte, qué fuerte. David, ¿qué nos cuentas tú con esta historia? Que también tiene, supongo, algún referente por la parte audiovisual, ¿no? De tu profesión. Pues la verdad es que solamente a nivel de personaje, porque la historia la escribí para la asignatura de Guadalupe, el oficio de leer, y a mí un libro que me impactó mucho ese semestre fue La vida de Iván Illich, y luego cuando nos tocó, creo que era el último ejercicio, nos tocó adaptar pues uno de los libros de la Biblia a un cuento, y yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Y bueno, Beatriz me aconsejó que leyera el libro de Job y me gustó mucho y pude, o sea, que como conectó con algo que estaba en mí. Y era el tema del dolor y el sufrimiento como instrumentos de redención, no hacia el pecado, sino hacia un nivel más profundo de conciencia con uno mismo. Y eso, pues nada, fluí en ello y nada, simplemente le di el marco de una persona que se dedica al mundo del audiovisual, como es un actor, pues bueno, para darle esa mirada de que, bueno, de imposibilidad de resolver el problema, que es lo que plantea Job. Es, bueno, si hay alguien que lo hace todo tan bien y que no es una persona que comete una falta, ¿por qué sigue siendo castigado, no? Y me parecía interesante la pregunta que se gestaba en el personaje, porque era una pregunta, a diferencia del cuento, bueno, del libro de la Biblia, que tiene una gran carga narcisista, ¿no? Si yo soy una persona admirada y querida y soy famoso, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y escribiendo esto, pues no lo hacía desde un lugar, o sea, lo hacía desde un lugar de mucha compasión, porque ese semestre, por la razón que fuere, por lo que yo estaba atravesando en mi vida, yo estaba muy en contacto con la muerte, con el sentimiento de mi propia mortalidad, y logré contactar mucho escribiendo este cuento con ese sentimiento. De hecho, cuando salí impreso el libro y lo volví a leer, me volvió a pasar, me pasa la sensación de ponerme mucho en el lugar de ese supuesto actor. Y sí, y fue eso, un poco explorar eso, y que le lleva a una pregunta mayor, pero no la voy a decir porque entonces desvelo el cuento. La que le lleva. Sí, yo creo lo mismo. A mí me ha pasado lo mismo con tu cuento. Lo leí de manera distinta, además, hace un tiempo, cuando hicimos todo el proceso de edición, y estos días la lectura ha sido completamente distinta. Me ha emocionado muchísimo. Y una de las cosas que te iba a preguntar era esa. Me parece esta proximidad de la muerte tan bien lograda en tu cuento, tan real, está tan fuerte, ¿no? Y te felicito realmente, es que me ha conmovido muchísimo. Me alegra muchísimo que hayas hablado de ese proceso. Viniendo de ti es un honor. De ti. Rosalía, tu ñaña, que además es un cuento con un título tan querido, porque tú sabes que soy medio ecuatoriana y yo le he dicho toda la vida a mi hermana ñaña, mi ñaña, ¿no? Siempre fue mi ñaña. Cuando lo vi por primera vez dije, ¡ay, mi ñaña! Estas dos niñas y este cuento que has reproducido una voz infantil tan poderosa,
tan increíble, ¿no? De aproximación a la soledad infantil. Son dos niñas, dos hermanas, y una es compañera de la otra. No puedo dejar de ver a mi hermana en tu cuento, ¿no? Entonces, lo que sí me parece muy fuerte es también una mezcla distinta a la que veníamos hablando, pero de una dulzura extrema con una imagen dramática tan fuerte al final, ¿no? Yo sé que este cuento ha tenido mucho éxito. Sí, así dicen, que es mi greatest hit, el único. Pero sí, creo que a mí me gustó muchísimo también el título del libro, y ya retomándolo como un todo, porque creo que en muchos sentidos hablamos de muchos de estos procesos creativos durante el máster, ¿no? Pero mi cuento sí tiene muchas cosas de muy autobiográficas, ¿no? Cuando lo mostré a gente de acá de Ecuador que me conocen, me decían, no, hasta te vi con el uniforme de la escuela, de esa escuela a la que yo había vivido, que es un poco el espacio que está ahí, que yo nunca lo nombré. Pero sí, y volviendo al proceso creativo, no, me pasó que este cuento también nació de una consigna de una de las clases de Guadalupe, que ya no está aquí, que nos había puesto de reto justamente explorar la infancia y las voces infantiles. Y yo venía a pensar qué sensaciones me llevaban a la infancia. Y bueno, esa escena de esperar que a mí me pasaba mucho, pero también me inspiré mucho en Rulfo, ¿no? Que es uno de mis grandes maestros personalmente. A mí me encanta su obra. Para mí es una inspiración increíble, no recordaba este cuento Macara y siempre me pareció increíble esa voz, y dije, capaz puedo explorar esto desde mi propia experiencia. Y esta dulzura extrema, y bueno, este final, que a mí también me costó un poco hacerlo, viene, ¿no? de la memoria y de las experiencias recientes que yo viví, y por eso está dedicado a mis hermanos. En primer lugar a mi ñaño Beto, que lamentablemente falleció unos meses antes de que yo viaje a Madrid. Fue una experiencia súper dura, pero me sirvió mucho, ¿no? A mí para canalizar eso creativamente y hablar de estos silencios que llegan y que uno no sabe muy bien cómo enfrentarlos. A mí siempre me ha causado mucha alegría de que a la gente le guste, porque creo que hay algo ahí que todos podemos llegar a explorar, que es muy difícil de verbalizar, de poner en palabras. Entonces, para mí ha sido como un gran triunfo personal que la gente sienta lo que yo sentí cuando lo escribí, porque fue también una de las razones por las que es tan breve, porque fue difícil. Pero ahora me causa muchas alegrías ese cuento, ¿no? Porque me sirvió para muchas cosas, y me gusta mucho la palabra ñaña. Yo no sé cómo explicar lo entrañable que es, porque para mí la palabra hermano está siempre en segundo lugar, o sea, lo primero es ñaña. Es muy, muy entrañable, entonces que más gente la conozca, acá es como el pan de cada día. Entonces eso ha sido muy lindo también. Muchas gracias, muy bonito, me emociona un montón. ¿Y tu niño, Camila? Tu niño pequeño. Es difícil, Gracias. aunque es un diálogo, ese diálogo precioso que tienes con pocas palabras, tan real, ¿no? Tan fluye de manera tan natural. ¿Ese niño de dónde viene? Uy, qué buena En tu pregunta. memoria. Viene probablemente de mí, sí. Viene probablemente de la niña que fui yo también. Voy a confesar que recién cuando lo leí me di cuenta, justo cuando lo estaba leyendo para ustedes, me di cuenta de que una de las cosas que le cuenta el papá sobre esa historia, eso de que cuando aprendió a leer, aprendió a ver las calles y los carteles, es algo que a mí me pasó cuando estaba en sala de 5 y aprendí a leer, que me pedían todo el tiempo, como era la primera que había aprendido a leer, porque mi papá me obligaba a aprender a leer antes que todos los demás, me pedían cuando salíamos del colegio de excursión o algo así, las maestras que leyera los carteles, y a mí me daba mucha vergüenza y no quería.
no quería mostrar que yo era distinta en ese sentido, que yo podía leer y los demás no, como prefería no decirlo. Y que recién cuando lo estaba leyendo pensé, wow, esto es también como viene de esa imagen muy potente que tengo. Así que seguro que ese niño también es yo. Impresionante las voces infantiles de los cuentos, me parecen muy bien logradas y con lo difícil que es, ¿no? Parece increíble. David. Sí, es que ha dicho una cosa Camila que me ha recordado a esta invitada que vino al máster. Creo que la trajiste ahora. ¿Cómo se llama esta mujer? También de... Solange, de Ecuador. Sí. Que dijo las autoras, los autores, el autor no es un personaje, sino es toda la obra. Siempre desde que lo escuché como que me quedó presente Magnífico. De cómo hay una parte de uno, pero uno no, obviamente no de uno, digo creativamente, sino de quién es uno en la obra. Ese mitos está vivo en la obra, ¿no? Hay parte de ese mitos que obviamente uno tiene que tener contacto con eso. Sí, también me hace acordar a lo que pasa con los sueños. En el psicoanálisis se leen mucho los sueños, muchas veces así como todos los personajes de los sueños es una proyección de una misma, ¿no? Como siempre tendemos a pensar que en el sueño nosotras somos nosotras, el personaje que está viendo todo, inclusive si nos podemos ver desde afuera, y en realidad todos los personajes que aparecen son una proyección, y en ese sentido me parece que tiene que ver con eso. Total. Javi, ¿dónde estás? Que ya no te veo. Cuéntanos un poquito. Hola. ¿Qué se siente cerrar el ciclo? Como decía, soy el último, después de todas las lecturas. Sí, ha sido un regalo porque, bueno, he conectado también mucho con lo que han dicho, ¿no? De en algún momento decir, bueno, es que dejo el máster ya, ¿no? Aquí ya hay unos escritores estupendos, ¿no? Escritoras. Así que nada, pero bueno, muy contento de participar. El mío también era un ejercicio de clase y me ha hecho mucha gracia porque al releerlo he visto la conexión y al escucharos a vosotras y vosotros he visto la conexión, ¿no? Con el resto de historias, pero a la vez que también la diferencia, ¿no? Porque al final casi todo han sido cuentos y lo mío, bueno, era más bien una narración poética con un estilo muy, muy diferente, ¿no? Exactamente. Aquí ha habido una presentación de estilos radicalmente distintos, mucha mezcla, muy preciosa, y además hemos oído una diversidad de nuestro idioma magnífica, ¿no? Es realmente precioso oír este español en todas sus distintas manifestaciones bellísimas. Ha sido un valor añadido del máster, que yo creo que todos hemos aprendido muchísimo español. Sí, eso es genial, lo que acabas de decir, todos hemos aprendido muchísimo español, es magnífico, sí. Y yo creo que eso es una de las cosas más excepcionales de este grupo y de todas las voces narrativas. La riqueza enorme, o sea, es una cantidad de... Yo me quedaba asombrado, o sea, no solamente con las distintas maneras de coger las palabras y de llegar a descripciones y términos distintos, sino cómo se acerca... cuando escucho algunas de las voces es que son inimitables. O sea, escuchaba el cuento de Lucy y a mí me ha impresionado. Nunca había oído ese registro de ella. Y es increíble. O sea, es que escribir esa voz así mexicana es muy, muy difícil. O sea, tiene unos giros y unos requiebros que es imposible de imitar. Y, de hecho,
el LIC hablaba, en su TFM, hablaba creo que, si no recuerdo mal, hablaba de la dificultad, o no sé si llegaba a ser, como lo planteaba Selix, la dificultad o imposibilidad de lograr otro registro que no es el de uno, como era aquello. Sí, y además que creo que al final todos nos dimos cuenta en esa exploración que hicimos de que tampoco tenía caso intentar escribir en otro registro, ¿no? De que nuestra lengua, ese castellano tan amplio, tan enorme, tan infinito, es de esa manera por lo que cada uno aporta desde distintas latitudes, desde regiones particulares de cada país, incluso diferencias sociales, o lo que demostró Lucy, ¿no? Con ese cuento del carcelero, un español mexicano totalmente distinto al de Marisol, por ejemplo, que no podría ser a su vez más auténtico mexicano, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. El profesor Manuel Brullón acaba de escribir por el chat ¿cómo dice? Que la experiencia que hemos tenido oyendo los cuentos no lo podemos recuperar leyendo, ¿no? Sí. Sí, creo que iba a decir que sí creo que una de las experiencias que al menos a mí más me gustó del máster fue como decía cuando hablé, yo leía mucho a Rulfo, pero la leía y me escuchaba yo. Y cuando conviví con Marisol, con Eliki, con Lucy, fue como que la literatura tomó otro nivel que yo solo podía imaginar, ¿no? Y convivir con todas las lenguas, con todas las palabras, y también los encuentros, ¿no? Cuando teníamos palabras en común, me pasó muchísimo con Fado y con todas las palabras del pasto que compartía conmigo y que yo no las había podido compartir como en meses. Que fue muy lindo eso también, no solo esos desencuentros, sino ese encuentro en los lugares queridos y entrañables fue increíble. Y yo me llevé muchísimo de eso. 7 países, dice Fadua en el chat, 7 países distintos había en el máster. Bueno, yo como también chileno-española, para mí fue recuperar también mucha parte de mi lengua. Chileno, española, ecuatoriana. Ha sido como recuperar también mi lengua, ¿no? Lo que decía al principio del cuento, me parece maravilloso el proceso de aprendizaje también, porque entrar a otras palabras nos permite ir conociendo más nuestras formas lingüísticas, ¿no? Supongo eso Isabel estará de acuerdo, no sé si quiero opinar, me parece muy interesante en la propia relación que mantenemos con las palabras, con nuestras palabras, ¿no? Pero si, mira, esto se dice así en el país. Mira, muy bien, bueno, yo creo que habéis batido un récord, un récord de asistencia y un récord de tiempo. Realmente yo creo que ha sido maravilloso, Cora. Yo creo que bueno, pues además la verdad que yo lo he disfrutado mucho. Además, como decía Camila, cerrando los ojos, quiero decir, escuchando precisamente los cuentos y disfrutándolos. Y con esa riqueza, ¿no? Eso, la verdad que la riqueza de registros, pero también la riqueza de acentos, la riqueza de puntos de vista, de personajes que habéis puesto en vida, ¿no? En esta charla, ¿no? Así que la verdad que yo también quiero agradeceros y daros la enhorabuena. Y bueno, muy pronto recibiréis todos ese libro y lo podréis manejar, porque además es un libro que físicamente tiene también esa parte de que se deja abrazar, ¿no? Es un libro que da gusto tocarlo, ¿no? Así que los que lo han podido tocar lo pueden decir, ¿no? Muchísimas gracias por... Así que, Cora, si quieres terminar y despedir, sí. Y así despedimos. Sí. Muchísimas gracias una vez más por este momento emocionante, hermoso, y a ver que se repita en el futuro. Sí. Y gracias a todos por participar, por haber estado. Hay que leer el cuento, el libro, perdón, hay que buscar. Muchas gracias.
para darle apoyo Libro y también leerlo. a nuestros jóvenes escritores y jovencitas escritoras, jóvenes escritoras, ¿sí? Muchas gracias a todos. Igual esperamos Muchas que gracias pueda a llegar a todos. América, que Muchas gracias a Luis Nada, no os Serrano, preocupéis, y ahora por mandaremos el enlace por con lo que ya todo el Gracias. mundo podrá en cualquier momento seguir disfrutando de vuestra literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.